Recordemos que Jesús mencionó en su palabra que Dios le había entregado a él el juicio de todas las naciones. ¿Y por qué causa se la entregó? Porque siempre obedeció. Así de simple. Entonces, recordando un poquito brevemente lo que vimos la vez pasada, es que la verdadera obediencia a Dios significa hacer lo que Él dice, cuando lo dice, como lo dice, en tanto que lo dice y hasta que se cumpla lo que Él dice. Esas 5 frases debemos de guardarlas en nuestro corazón, porque recuerden que este mundo que nos influencia tanto, la cultura de hoy, no sabe cumplir esto, la gente no obedece y bueno, pues se priva de las bendiciones de Dios. Estaba viendo un documental el otro día de esta famosa prisión de Auschwitz en Alemania en el tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra, pero no se enfocó en una parte tanto a lo que sufrieron los judíos, que fueron cosas atroces, sino que muchos de los actores, o sea, de los alemanes que estaban ahí, sus vidas se destruyeron desde el momento en que empezaron a tomar decisiones así de asesinatos y todo. Entonces, nadie queda impune cuando comete un pecado de perder, si es creyente, de su comunión con Dios, su armonía con su Creador y automáticamente con todos los demás. Entonces, nosotros tenemos que poner mucha atención precisamente en la última frase que vimos la vez pasada, del blanco y el negro. Para Dios no hay términos medios, obedeces o no obedeces, y por eso Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra, como dice la versión NTV. Entonces, si no trabajas con Dios, trabajas en su contra. Si no obedeces, entonces trabajas en contra de Dios. ¿A favor de qué? De la confusión que vive este mundo, que precisamente una de las causas por las que vive en tanta confusión es porque la verdad ha sido sepultada en tierra. Y bueno, sabemos que Dios dice que en los últimos tiempos el Evangelio se predicaría a todas las naciones, y esta es una profecía que ya se está cumpliendo en esta época, porque hoy, gracias a los medios cibernéticos, ya se predica el Evangelio a todo el mundo. Entonces, ahorita vamos a ver algunos casos de lo que es la consecuencia de la desobediencia. Y empezamos con Adán y Eva. Ellos fueron los primeros seres que Dios creó, y pues ellos recibieron de parte de Dios instrucciones precisas de cómo debían de comportarse. Y en realidad Dios les puso 2 instrucciones básicas, que fue: reproducir y multiplicaos, y no tomar del árbol de la fruta de la ciencia del bien y del mal. Esas fueron las 2 instrucciones. Y tanto ellos tenían clara esta ilustración, que cuando Satanás tienta a la mujer, ella con claridad le repite a la serpiente lo que Dios les había dicho. No es que Dios se los dijo y no lo entendieron bien, o que se extraviaron de momento, no. Tenían muy claro exactamente qué es lo que Dios les había dicho. Entonces, ¿qué fue lo que movió a esta pareja a desobedecer? Dejaron de confiar en Dios, o nunca confiaron realmente en Él. Cuando Dios le da al ser humano el libre albedrío, que es parte de la semejanza que Dios nos da, la capacidad de decidir, el ser humano pues no estaba preparado para someter a Dios, porque no le creía, y eso pasó con Adán y Eva. O sea, Dios le da solo 2 restricciones o 2 instrucciones, y no las pueden cumplir. Y debemos de recordar que Adán, como hombre, era el más inteligente. Pues no le puso acaso el nombre a todas las criaturas de la tierra, ¿sí? Era el más inteligente, pero pues él sucumbió ante Eva cuando ella le dio a tomar de este fruto. El diablo fue sutil con Eva, pero pues, Adán ya no puso resistencia. Solo dice: comí, come, y comió. Y bueno, pues vino la consecuencia, y la consecuencia hoy en día la vivimos nosotros todavía.
pues sufriendo la muerte y sufriendo tantos trastornos en nuestra vida. Pero una de las cosas importantes de la obediencia es confianza en Dios y en su amor. Es confianza en su justicia perfecta, como ahorita se explicaba en el Salmo. Entonces, si nosotros empezamos a obedecer, automáticamente vamos a empezar a vivir en la justicia de Dios. Y eso va a traer muchas bendiciones a nuestra vida. Pero no hablo de cosas materiales, pero principalmente poder ir cada día teniendo mayor comunión con Dios, ir entendiendo más profundamente de su palabra y sobre todo ir afirmándonos nosotros en la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Tenemos que entender que la desobediencia claramente es una rebelión contra Dios. Por eso Dios es tan determinante cuando dice: el que no es conmigo es en mi contra, porque no puede haber términos medios con ellos. Entonces Adán y Eva desobedecieron, y eso fue una evidencia de que realmente en su corazón no habían rendido sus vidas y su voluntad a su Creador, aunque no habían tenido ninguna experiencia del pecado. Y Dios permite esta tentación para que se manifestara lo que había en sus corazones. Recuerden que un pasaje de la Biblia dice que Dios prueba los corazones para ver si estamos en la fe. Y nosotros lo sabemos. Y nosotros deberíamos de temer cuando Dios está probando nuestros corazones, de andar por caminos diferentes a los que Él nos marca, porque sin duda alguna, si nos salimos del camino que Dios nos marca, verdaderamente vamos a sufrir y vamos a afectar a todos los demás. Pero Dios precisamente nos dejó su palabra para que nosotros pudiésemos estar ubicados cada momento. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:5, dice en la versión NTV: destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Se fijan? Todos naturalmente tenemos orgullo, y la arrogancia es una rama del orgullo, pero la palabra de Dios, la doctrina de Dios, destruye todos esos argumentos de arrogancia, toda esta parte de nuestro ser que todavía se opone a Dios. El otro día estaba haciendo yo una petición, y esta petición fue resultado de muchas otras que le había hecho, que Él sí me había contestado. Pero de repente en mi mente apareció una frase que está en el Antiguo Testamento: ¿será Dios capaz de cumplir esto todavía? Y me dije a mí mismo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está saliendo de mí? Si Dios día tras día, vez tras vez, me ha demostrado su fidelidad, y cómo Él responde las oraciones siempre de la mejor manera, en tiempo y en forma. Entonces lo que vi, o lo que deduje, fue precisamente cómo en todos nosotros existe una rebeldía natural, y esa rebeldía se va a manifestar cuando tú le des lugar. En el momento que tú le des una pauta a tu fe, digamos, ella va a entrar. Eso ninguno de nosotros se puede escapar. Por tanto, es tan importante para nosotros saber que si no hay un índice de justicia más alto que el establecido en la palabra de Dios, la obediencia no puede admitir negociaciones, porque implica la sabiduría de Dios, que es eterna y es infinita. Entonces, ¿por qué nosotros no creemos? Porque en realidad todavía no creemos fielmente en Dios. ¿Por qué a veces nosotros sucumbimos ante las tentaciones? Precisamente porque pensamos que puede haber otro camino alternativo al que Dios nos muestra en su palabra. Entonces, todo eso se llama incredulidad. Por eso es tan importante que nosotros sometamos todo pensamiento, como vemos en 2 Corintios 10:5, a la obediencia a Dios. Someter todo pensamiento a la obediencia a Dios.
siempre se van a anteponer las circunstancias, los temores, las expectativas, pero siempre que tú decidas por Dios, serás bendecido. Siempre que tú decidas por Dios, se fortalecerá tu carácter. Siempre que tú decidas por Dios, tu visión de la vida, de las cosas desde el punto de vista de Dios, aumentará. Y entonces vemos la siguiente declaración que seguido mencionamos, la de 2 Timoteo 2, del 11 al 13, que dice: la siguiente declaración es digna de confianza. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. 2 Corintios 2, 11 al 13. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Ya la vez pasada había hecho una aclaración de un malentendido que muchos tienen. Esto de que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y no importa cómo me porte, si yo ya soy salvo. Pero eso, si ves el contexto, por eso lo quise poner desde el 11, Él permanece fiel a sus promesas. Por eso en el versículo anterior dice: si le negáramos, Él nos negará. Dios permanece fiel a sus promesas. Por tanto, la obediencia a su palabra nos hace fieles a sus promesas y vamos a obtener la bendición de Dios. ¿Cuál es la primera parte de esta bendición? La comunión con Él. El gozo de vivir la vida cristiana, el gozo de relacionarnos con Él. Entonces, bueno, todos conocemos la historia de Adán y de Eva y cómo Dios, a final de cuentas, ellos, desde que desobedecieron, empezaron a morir, y a final de cuentas Dios proveyó un cordero para cubrirlos de sus pieles, y esto fue un tipo de Cristo. O sea, siempre en este mundo la misericordia de Dios ha ido por delante, pero cuando se termina la misericordia de Dios, entonces viene el juicio. Y creo que fue muy explícito todo lo que se explicó en el Salmo respecto del juicio de Dios. También hay una enseñanza que puse hace poco de Isaías, creo que salió el sábado, de estos juicios de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, otro ejemplo de desobediencia que trajo consecuencias a los demás es el pecado de Acán. Recordemos en el capítulo de Josué, capítulo 7 de Josué, cómo Dios le da instrucciones a Josué de que, pues, cuando entren, destruyan todo en la ciudad que iban a conquistar, que no tomen nada del anatema, que todo lo quemen, que todo lo maten. Pero un hombre que se llamaba Acán, hijo de Simri, de Carmi, que él codició, ve un manto babilónico y un lingote de oro, lo codició y se lo llevó a su tienda y lo escondió. Y entonces, cuando van a pelear con los de Jaí, después de esta gran victoria que Dios les da, pues mandan 3,000 personas y son derrotados y se ponen a llorar, etcétera, hasta que se ponen a orar y Dios le dice a Josué: oye, ¿para qué estás aquí? Hay pecado en Israel. Y entonces empiezan ellos a hacer el sorteo sagrado y se van seleccionando cada una de las tribus hasta que se selecciona la tribu de Zabdi y se selecciona la persona de Acán y le dice a Josué: oye, ¿no nos dirás qué has hecho? Cuéntanos, ¿cuál es el pecado? Y él dice: pues a la verdad yo codicié un manto babilónico y los lingotes de oro están aquí enterrados en mi tienda. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Dice: verdaderamente, dijo él, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y luego Josué le dijo, pues, todo esto está en el capítulo 7 de Josué, ¿sí? Le dijo, pues junten a sus hijas, a toda su familia, a sus ovejas y todo lo que tiene, y los túrbelos Jehová con su ira, y todos fueron muertos. Y eso se quedó como un hecho ejemplificativo en Israel, ya que más adelante en el capítulo 22 de Josué, 22:20, dice: no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino sobre toda la congregación de Israel y vino sobre toda la congregación de Israel un juicio, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad, porque recordemos que independientemente de su familia, muchos de los guerreros que fueron muertos. Entonces, ya todavía se vuelve a repetir en Primera de Crónicas 2:7, dice:
hijo de Carmi, fue Acán el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. ¿Y cuál fue esta situación? Tomar en poco la palabra de Dios y desobedecer. Entonces, cuando nosotros desobedecemos lo que Dios claramente nos muestra, lo que nos hizo comprender perfectamente, o sea, si Dios no te ha mostrado algo y tú lo ignoras, ahí viene un juicio por tu pecado, pero cuando ya Dios te lo hace ver y tú te rebelas contra Él y sigues, es ahí precisamente ya algo mucho más grave. Más adelante vemos, ya después de que Israel pide rey y que Dios selecciona a Saúl como rey, este hombre obedeció parcialmente. Adán y Eva desobedecieron absolutamente y contundentemente y rotundamente. Saúl desobedeció en parte. Él todavía se justifica, ¿sí? O sea, la obediencia perfecta no tiene ramificaciones. ¿Es o no es? ¿Y por qué tiene que ser tan estricta la obediencia? Porque Dios no se equivoca, porque Dios es perfecto en su acto. Entonces, cuando nosotros modificamos cualquier área, estamos teniendo una obediencia que es parcial, ¿sí? Entonces, Dios le mandó una instrucción a Saúl a través de Samuel. Cuando me necesites, espera 7 días y yo vendré a ti. Y Dios le dio otra orden a Saúl: ve y acaba con la tribu, ahí se me fue el nombre, con esta... No, eran descendientes, con los amalecitas, ¿no? Dios ve y acaba con ellos, porque ellos atacaron a Israel en la retaguardia y son objeto de mi anatema. Entonces ve y destrúyelos. Entonces aquí vemos como en el corazón de Saúl no había esta situación de la obediencia. Entonces él, cuando llegan y destruyen, perdona lo mejor del ganado, perdona lo que más les gustó, y también hubo otra situación gravísima: perdona al rey de los amalecitas, Agag, lo perdona. Y entonces desobedece rotundamente a Dios. Fue una obediencia parcial, porque fue a la guerra como Dios le dijo y mató, pero ya intervino la codicia, intervino lo que los demás decían, se dejó influir por lo que más decían en lugar de ser regido por la palabra de Dios, y pues esto hizo que viniese una guerra contra ellos. Y cuando se levanta esta guerra, entonces él empieza a esperar a Samuel. Samuel le dijo: espera 7 días. Y empieza a pasar el tiempo. Y pasan los 6 días, se cumple todavía el 7º día y no habían terminado, cuando él se desespera y ofrece un holocausto por su propia cuenta. No se había cumplido el plazo. Aquí nosotros tenemos que entender una cosa: Dios nuestra vida la rige a la luz de su inteligencia infinita y está viendo nuestra vida en la luz de la eternidad. Y cuando Dios nos mete a nosotros en una prueba, nos dicta que obedezcamos algo, a veces puede venirse contra ti el mundo, las críticas y muchas cosas. Si tú sucumbes ante ellas antes de que se cumpla la voluntad de Dios, nunca vas a saber qué es lo que Dios tenía. Pero muchas veces Dios nos lleva hasta el final, porque el objetivo de las pruebas tiene como propósito afianzar nuestro carácter y desarrollar nuestra confianza al máximo. Dios siempre actúa oportunamente, nunca se les olvida. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nunca se les olvide esta última frase:
oportuno socorro. Por tanto, Saúl no vio esto y él tomó su vida en sus manos. Y cuando él precisamente está terminando de sacrificar, antes que se cumpliera el tiempo que le había indicado Samuel, pasa lo siguiente, que está en 1 Samuel 13, del 10 al 12. Dice: y cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle. Pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl contestó: vi que los hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije: los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. O sea, las circunstancias lo dominaron. Quitó los ojos de Dios. Y entonces actuó el esfuerzo humano. Cuando nosotros no estamos dependiendo de Dios absolutamente, siempre va a salir nuestro esfuerzo a tomar el lugar del mandamiento de Dios. Y vean ustedes, porque Samuel les dice: ¡qué tontería!, exclamó Samuel, ¿no obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Si no se lo hubiera arrancado y se lo hubiera dado a Judá y después a David, y ahí el Mesías, si no hubiera sido el Mesías a través de la descendencia de Saúl. Dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandamiento del Señor. Fíjense, aquí hay una palabra clave muy importante. Primero, desecha al que desobedeció. Vamos a ponernos a imaginar un poquito. Cuando cada uno de nosotros se convierte, pues Dios tiene planes para su vida. Aquellas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. Y esas obras están dadas a través del camino de la obediencia al 100%. Pero ¿qué pasa si tú, por falta de fe, por falta de conocimiento del Señor y de su palabra, o por pura rebeldía, empiezas a tomar decisiones, o sea, de acuerdo a tu juicio y de acuerdo a tu razonamiento? Te estás yendo por otro lado del camino de la bendición. Te estás yendo por otro lado. A mí me da la impresión que cuando el Señor juzgue a la iglesia por sus obras, recuerden, no es un juicio de condenación, sino que Dios va a premiar en ese día del juicio las obras que verdaderamente hicimos por fe, y va a desechar toda la paja, toda la no la paja. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios va a desechar es lo que no hicimos por fe, como dice 1 Corintios 3, 13 al 15. La obra de cada uno será manifiesta, pues el día la declarará, pues por el fuego será probada la fe. Y si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre qué sobreedificaste? Sobre el fundamento, que es la palabra de Dios, recibirá recompensa. Si no prevaleciere, recibirá pérdida. Así de simple. Entonces nosotros estamos ahorita determinando nuestro futuro en la eternidad. Aquella eternidad de la que se acaba de hablar en el Salmo, de que va a ser hermoso estar siempre con Dios y reinar con Él para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces la desobediencia te puede privar de una bendición eterna. A Saúl no nada más le privó de esta bendición eterna de ser sobre quien iba a venir el Mesías, sino que su familia perdió el reino y sus hijos murieron a final de cuentas, como Jonatán, aquel hijo de Saúl que se hizo uno con David, que lo amó desde el principio. Se murió al mismo tiempo que Saúl. Luego asesinaron a Mefiboset, el que se quedó temporalmente en el reino, y así vinieron consecuencias muy graves.
Entonces, quizá, reitero, no podamos entender qué o cómo es que Dios va a desarrollar su plan en la vida de cada uno. Pero lo que sí podemos saber es que siempre actuará en el momento preciso y oportunamente. Aunque a nosotros nos parezca que ya no hay remedio, que ya el mundo se nos vino encima, ¿sí? Entonces Dios nos llama a obedecer en todo momento y a confiar en Él como nuestra única salida en cada problema, como nuestra única salvación. Porque si no lo hacemos, perderemos muchas bendiciones. ¿Y qué estaremos transmitiendo a los demás? ¿Qué estaremos transmitiendo? Nosotros transmitimos más de lo que decimos. Transmitimos lo que realmente somos, incluyendo nuestras actitudes, nuestras dudas, nuestra desconfianza. Todo eso lo transmitimos a los demás, principalmente a la familia. Y así como el caso de Acán, la familia puede ser afectada por esto. Entonces, tenemos que recapacitar que si en nuestra vida anterior nuestra obediencia no ha sido cumplida, pues pedirle perdón a Dios y empezar a obedecer. Eso es. Ahora, todavía estamos en el tiempo de la gracia, todos estamos en el momento de rectificar. En el libro de Ezequiel dice que si un hombre llevó una vida justa y siempre hizo lo correcto, pues estará en la presencia de Dios, pero si un día pierde la pista y empieza a hacer lo correcto, estará fuera de su presencia. Y luego dice, y si un hombre ha sido un maleante, ha cometido fechorías, etc., pero luego se arrepiente y empieza a vivir correctamente, recibirá misericordia. Nosotros ya no podemos hacer nada por el tiempo pasado, pero sí podemos hacer en lo que reste de nuestra vida de aquí a que el Señor venga, o de aquí a que el Señor nos llame. Entonces vale la pena obedecer, porque Dios nunca nos abandonará. Entonces, reitero, muchas veces tendremos que esperar, pero cuando lo hacemos en obediencia, Dios siempre bendecirá nuestras vidas y traerá el resultado correcto. Y les aseguro que esto nos hará felices. Luego vemos otro siguiente ejemplo: la obediencia completa de Noé. Noé obedeció completamente, ¿sí? Entonces, la historia de Noé está en los capítulos 6 al 9 de Génesis. Y cuando Dios llamó a este hombre, porque halló gracia delante de sus ojos, y le dice, constrúyete esta arca, porque va a venir un diluvio. En aquel tiempo no había mar. Y él pues erigió el arca en un lugar árido, en una planicie. Imagínense ustedes, si hoy podemos ver cómo la maldad de este mundo juzga, critica y se burla de los fieles seguidores del Señor, ¿qué no pasaría con Noé y sus hijos durante todos esos años, que son más años de los que todos los que estamos aquí hemos vivido? Una generación fue lo que duró la construcción del arca, el tiempo de la misericordia de Dios. Y esto es además, como paréntesis, profético, porque nosotros estamos viendo hoy esta generación antes de que venga el regreso del Señor. Es como si estuviéramos en el caso de Noé. Pero Noé se dedicó a obedecer, a soportar las críticas por 100 años de toda la humanidad que se corrompía. Y era a tal grado su corrupción, que Dios dijo, he decidido destruir a toda criatura que he hecho. Pero dice después, pero Noé halló gracia. Entonces, Noé obedeció completamente y se salvó él y se salvó su familia. Y entonces, esta obediencia trajo como resultado que Dios pudo seguir adelante con la humanidad. Si no, pues quizás Dios lo hubiera destruido, porque ya sabemos que Dios todo lo planeó antes de la fundación del mundo, y Él conoce los límites de todo lo que va a hacer, y los tiempos y las sazones, como dicen Hebreos. Pero Noé tuvo bendiciones muy grandes por lo mismo, ¿sí? Así que seguramente muchos te critiquen tu fe, muchos digan que te lavaron el cerebro. No les hagas caso. En quien has confiado es en el Dios de dioses, el Creador, a quien pertenece la honra y la gloria, y seguir sus instrucciones es la forma más segura en la que nosotros podemos caminar. Y pues vivir en una vida de sumisión a Dios, dice en 2 Timoteo 3:12,
Es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús padecerá persecución. Entonces, sí, mientras más te afirmes en la fe, más serás criticado, más persecución sufrirás, pero siempre el resultado va a ser que en el camino algunos van a creer. Si tu fe es firme y nada te mueve, a la larga algunos van a creer. Porque quien ahorita se envalentona y te critica, puede llegar un tiempo en su vida en que las cosas le vayan mal y que busque una respuesta. Y si tu fe fue firme, a pesar de lo que vivías, nunca se apartó de ti el gozo, la paz, la seguridad. Y es lo que la gente busca en las pruebas. Muchas personas están en un tiempo en la opulencia, otras veces caen, pero Dios está presente y permite todas las cosas, pero nuestro testimonio, si está basado en la obediencia como la de Noé, traerá buenos resultados. Y como última parte, vamos a ver la obediencia suprema, que es Jesucristo. Recuerden, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esa es la obediencia suprema, ¿sí? Cuando nosotros consideramos la vida de Jesús, pues Él fue perfecto. Si en Él hubiera habido la más mínima imperfección, ya no hubiera podido ser el autor de eterna salvación. Entonces Él experimentó en nuestra vida muchas cosas. Y nosotros podemos abstraer de los evangelios innumerables lecciones de su vivencia ahí. De hecho, hay personas que se dedican en la actualidad solo a estudiar los puros evangelios. Porque tú puedes saber lo que se dice, pero todo lo que encierra la vida de Jesús son una cantidad de detalles innumerables, a tal grado que cuando Juan termina su carta dice, y hay muchas cosas que no están escritas, porque si las escribiéramos, pienso que no habría libros que podían contenerlas. Eso fue lo que dice Juan. Pero estas que escribimos, Dios las dejó para que nosotros nos edificáramos en la fe, ¿sí? Entonces, nosotros como creyentes, sin lugar a duda no podemos ser perfectos e intachables. Nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar muchas veces, pero siempre tenemos que volver a Dios. Siempre tenemos que acudir a su gracia infinita para que nos restaure. Por eso, en el capítulo 2, del 1 en adelante de la primera carta de Juan, que dice, hermanos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego sigue, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Ahí está la obediencia. 1 Juan 2, del 1 al 3 hasta aquí. Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. ¿Ven ustedes? Guardar evidencia que tu vida es perfecta delante de Dios. Te puedes equivocar, vas con Dios y arreglas. Pero el que no obedece está en oscuridad y en tinieblas. Entonces, la gran ventaja de saber que somos hijos de Dios, de tener esa seguridad en nosotros, es que sabemos que Dios nos dio su Espíritu Santo para ayudarnos a vencer. Ninguno de nosotros podría vencer por sí mismo estas cosas, pero Dios nos dio la ayuda idónea. Y recuerden que el camino de la obediencia de Jesús es el camino de la victoria. Jesús siempre obedeció a Dios en todas las cosas y venció. Por tanto, nosotros debemos, por lógica, saber
que si obedecemos a Dios cumplidamente en todo lo que Él nos manda, venceremos. Por eso en Romanos 8 dice, nosotros también somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y esta victoria representa la salvación, pero el camino a partir de la conversión hasta que el Señor nos llame, tiene que ser el mismo camino de obediencia para que Dios pueda cumplir en nosotros su propósito y su plan. En Hebreos 13, 20 y 21, que lo mencionamos seguido, dice: y ahora que el Dios de paz, que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, los capacite, esta es la versión NTV, los capacite en todo lo que necesiten para hacer su voluntad. ¿Ves? Él nos capacita para hacer su voluntad, pero todo viene por el camino de la obediencia. Y luego dice que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Que Él produzca en nosotros por medio de Cristo. Por tanto, el camino de la obediencia es hacer a un lado a Dios. El camino de la desobediencia es hacer a un lado a Dios. Me faltó pero lo más que aquí estamos apuntados. El camino de la desobediencia es hacer a un lado a Dios. El camino de la obediencia es hacer todo lo que Él hace, todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos ordena. ¿Y cuál es la bendición de todo esto? Que Dios derramará su gracia y su amor en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir lo que Él mismo nos pide, produciéndolo en nosotros por medio del poder del Espíritu Santo. Por eso es que Dios nos dejó el Espíritu Santo. Dice en Ezequiel 36, 27, y pondré en ustedes para que sigan mis decretos al Espíritu Santo y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. O sea, el Espíritu es la fuerza que nos ayuda a obedecer lo que Él dice. Luego en Juan 14, 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, no depende de tu buena memoria, no depende de tu IQ, sino depende del Espíritu Santo. Cuando tú obedeces, el Espíritu Santo, su influencia sobre ti es mayor. Cuando tú desobedeces una y otra vez, tú apagas el Espíritu. Por eso dice en Efesios, en 1 Tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. Efesios 5, 18. No apaguéis el Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Creo que es 1 Tesalonicenses 5, 19. No apaguéis el Espíritu. Entonces, Jesús siempre obedeció y Dios siempre le respondió. Entonces, como veíamos la vez pasada, a veces nosotros oramos a Dios y decimos: ¿por qué Dios no oye? ¿Por qué Dios no responde? Quizá podríamos más bien analizar nuestra vida y ver en qué no estoy obedeciendo, en qué no me estoy sujetando a Dios, qué cosa no le estoy creyendo, o qué parte de mi vida no quiero entregar que Dios me está pidiendo, que me induce a la desobediencia. Eso debemos de preguntar. Y cuando tú te acercas con un corazón sincero a Dios, Él siempre te responderá. Recuerden, Mateo 12:30, Dios no es un Dios de confusión, sino de fe. Dios nunca, si te acercas a Él sinceramente, te va a dejar en confusión. Él siempre te hará conocer su voluntad. Entonces, cuando la voluntad de Dios choque, acuérdate de Jesucristo. Obedecer le costó la vida, pero su muerte trajo eterna redención a otros. Quizá en esta vida las cosas no puedan ser tan dulces como todos quisiéramos, o como muchos falsos predicadores predican, ¿no? Ven a Cristo y se acabarán tus problemas. Todos los que estamos aquí sabemos que no es cierto eso. Más bien muchas veces hasta se incrementa.
pero ya es un tratamiento diferente, porque Dios todo lo va a usar para formar a Cristo en nosotros. Si no, no diría Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es el verdadero bien? Que se cumpla la obra de Dios en tu vida. Por tanto, no te imagines cuál ha de ser. La vas a ir descubriendo en la medida que tu obediencia vaya creciendo, hasta que tu obediencia sea perfecta. Que en lugar de reaccionar con dudas, con rebeldía ante cualquier revelación que Dios te haga sobre cosas que tienes que hacer, o te muestra a través de su palabra, que digas: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí, como dijo Isaías. ¿A quién enviaré? A los hijos de Israel. Envíame a mí. No lo pensó. Tú, pues, Señor, te pedimos por obreros que hablen de Cristo, y te pedimos eso. Tú ponte en el primer lugar. ¿Cómo vas a pedir en lo que no crees? Si tú no eres un obrero de Dios en potencia, y le pides a Dios que envíe obreros, como que no hay consistencia en esa petición. Tú siempre tienes que ponerte. Entonces, capacítame a mí, y Señor, manda o envía obreros a tu viña, ¿no? Porque la mía es mucha. Pero ¿cómo vas a pedir por algo lo que tú no crees si tú no estás consagrando tu vida? Entonces ahí está la clave de lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Así. ¿Y qué es su voluntad? ¿Que las almas se salven? Sí, sí es su voluntad. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿es su voluntad? Sí, es su voluntad. Entonces, pidamos porque Dios nos abra puertas, porque Dios nos abra el panorama, y que Dios nos ayude.